Seguro que te has visto en esta situación. Entras a un partido, no sabes cómo ni por qué, pero han pasado 10-15 minutos y vas perdiendo 3-0, 4-0, 5-0. Estás en una posición, bueno, incómoda y no consigues salir de ese bucle. En este vídeo voy a darte 3 consejos, 3 estrategias para que pruebes durante estos partidos y puede ser que te saquen de esa situación tan embarazosa. Hola a todos padeleros, bienvenidos a un capítulo que es principalmente táctico, ¿vale? Es verdad que hay mucha parte mental y también técnica, pero es principalmente táctico. Antes de comenzar, de hecho, te tengo que decir, esto no es magia, ¿vale? Tómalo como referencias o como, bueno, un poco esas anillas de seguridad, ¿no? De tirar aquí del paracaídas y decir, oye, voy a probar estas 3 tácticas que me ha dicho Manu. En muchas ocasiones nos han funcionado, pero bueno, lógicamente depende de la casuística y de otros muchos factores, pero no pierdes nada. Si vas perdiendo, tienes un partido en el que las cosas no te están saliendo, pues pruébalas, porque verdaderamente puede ser que te salven ese partido. Otro punto importante antes de que comience a darte estas estrategias es que entiendas qué tipo de partido estás jugando, ¿vale? Si estás jugando en un partido amistoso, con amigos, que no te estás jugando mucho, bueno, con pinzas, ¿vale? Pero es verdad que cuando intentas molestar a tus rivales, como vas a ver, siempre desde el punto de vista técnico-táctico, no estamos haciendo nada que ni mucho menos pueda ser una falta de etiqueta, pero bueno, sí que en cierta manera entiende qué partido estás jugando. Yo voy a hablar principalmente de partidos de competición, que me da igual que estés jugando un torneo federado o simplemente un torneo pozo, pero que tú quieres ganar y que habéis entrado a la pista ambas parejas con la sensación de que queréis ganar ese partido. Así que vamos a por ello. La primera de las estrategias que te voy a decir que pruebes cuando estás en ese momento en el que, pues chico, te están pasando por encima, es, punto número 1, intenta llegar a la red lo antes posible, no te quedas en el fondo, ¿vale? Que se pueden ganar partidos en la defensa, lo tenemos todos muy claro, ¿vale? Pero la realidad es que la mayor facturación de puntos se hace en la red, así que punto número 1, haz un esfuerzo, de verdad, por ganar la red. Y cuando ya estés en la red, la sostengas, ya seas capaz de estar ahí en esa posición, juega sobre el rincón. Este es el truco, ¿vale? Ganar la red y juega sobre los rincones. ¿Por qué? Te voy a dar los detalles y los motivos por los que te puede llegar a dar la vuelta al partido el jugarle a los rincones a tu rival. El primero de ellos, y que yo considero más importante, ¿vale? Porque fíjate que me estoy orientando hacia los rivales, pero no estoy pensando en mí como jugador. Yo voy perdiendo 3-0, 4-0, 5-0. Y dices, ¿qué le hago a mis rivales para que fallen? Creo que antes de hacerte esa pregunta, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿estás jugando bien? ¿Estás jugando cómodo? Si estás jugando bien y cómodo y aún así te ganan 5-0, lo siento, este partido se te ha escapado de nivel. Si es un torneo, pues mala suerte, y si es un torneo organizado, si es un partido organizado, no han acertado con el nivel. O tu compañero es muy malo también, mándale este vídeo a ese compañero malo tuyo que te hace perder partidos 5-0. Ahora, la realidad. Si estás perdiendo 5-0 casi siempre no estás jugando bien, porque los partidos suelen ser más o menos parejos, ¿no? Entonces, en ese momento tienes que recuperar buenas sensaciones y es muy difícil, ¿no? Creo que todos tenemos esa sensación de partido en el que no te entra nada. ¿Por qué jugando a los rincones te puede ayudar? Bueno, pues porque la diagonal en esa trayectoria es más larga, ¿vale? Así que si tienes más espacio, la bola va a caer, tienes un mayor espacio para poner la pelota. Además, cuando rebote en el rincón, esa bola sale girando y con ángulos. Es más difícil también para devolver a tu rival, entonces la red también está más baja porque es una pequeña catenaria. Se junta todo. Jugar en la diagonal te da un poquito más de margen. Hace que metas más bolas y que tu rival también cometa algún error más. Y oye, es que pelotas que realmente, incluso a nivel profesional, veis que algunos jugadores fallan. El otro día en una final del Máster de Barcelona, Chingoto erró, algo que ya es noticia, una doble pared porque pegó justo cerquita del vértice y la falló Chingoto, que es Dios defendiendo en el rincón. Si Chingo falla una de cada 3 millones, bueno, ¿cómo no va a fallar tu rival, ¿no? Entonces, tirar ahí al rincón es una muy buena estrategia, se te tiene que ocurrir, te tienes que parar y, como te digo, se tienen que cumplir 2 cosas, que llegues a la red y la mantengas, haz el esfuercito, y aunque sea, pues bandejeas para allá, para el rincón, la pones ahí intentando acertar en el vértice ahí a la esquinita y a ver qué pasa, ¿no? Como te digo, son soluciones un poco in extremis, pero oye, te empiezas a enganchar por ahí y a partir de ahí vas construyendo más cositas. Pero la parte más importante, aparte de molestar a tu rival, es que tú encuentres buenas sensaciones, ¿vale? Quédate con esto porque es muy importante. Quiero ponerte un último punto añadido a esto antes de pasar al siguiente, y es que aunque parezca una tontería, tener una guía, una referencia, anclarte a algo, a veces te ayuda también a retornar al partido y a jugar bien. Si yo te acabo de dar el truco de, oye, tira todas las pelotas a la esquina,
por lo menos tienes algo, gana la red, mantén la red y tira las bolas en la esquina, tienes algo a lo que agarrarte. En cierta manera te va a ayudar a estar enfocado. Estrategia número 2. Básica, sencilla, no siempre resulta, ahora lo vas a ver, pero cuando funciona, funciona muy bien, ¿vale? Y es la siguiente, tírale al revés a tu rival. Y dirás, vaya estrategia. Bueno, pues funciona, de verdad, funciona mucho. Le tiras la pelota al revés de estupa y estás muerto, ¿eh? Pero hay otros jugadores, no voy a dar nombres, que si se la tiras al revés, te hacen aguas. Ya te digo. Por porcentaje, en mi historia personal, me he encontrado a más jugadores que de revés voleaban peor que de derecha. Hay jugadores que volean mucho mejor de revés que de derecha. Los hay. Pero hay una mayor parte que volea peor de revés y hay un segundo punto. Tú estás jugando a la derecha a tu rival y tu rival puede ser que tenga peor de derecha, pero a nada que la pelota se levanta un poco, ya eso no es una volea de derecha, eso ya es casi un chancletazo, un planazo o incluso un remate, ¿vale? Los remates se hacen por el lado de la derecha. A mí me pones la pelota aquí de volea de revés, igual te la incinero, pero cuando ya me queda aquí arriba, si me llamo Arturo Coello, ¿vale? Que le pega de revés por este lado, aquí también te pega. Pero salvo Coello, Lebrón y un par más, el resto con la pelota arriba, tanto si es zurdo aquí arriba como si es diestro aquí arriba, pues lo único que podemos hacer es empujarla y tratar de no equivocarnos. Por eso, defender sobre el revés, o incluso tirarle la pelota al revés, que muchas veces tirarle al revés sin pared ni nada, ¿eh? O sea, simplemente que te haga un revés. No sabéis el atrape que se pegan muchas personas porque tienen una mala empuñadura, entonces pegan de derecha muy bien, pero de revés no golpean bien, porque el revés sin pared no es tan fácil en ocasiones si viene la pelota pesada, por ejemplo, en un resto y se levanta y te da la opción de atacar. Agárrate a eso. Yo te diría, mira, no sé qué hacer, no tengo coach en el banco que me pueda ayudar. Juégala al revés un ratito, a ver qué pasa. Que oye, que igual coincide que es su punto fuerte y todavía te gana más fácil. Puede pasar, pero la mayoría de las veces, oye, pues ayuda. Y vamos con el punto número 3. Este número 3 a mí me ha salvado de muchos partidos, tanto como jugador como entrenador, y creo que te puede ayudar, ¿vale? Y nos vamos ahora a la defensa. Punto número 3. Defiende tirando globos altos y al medio. Y como te decía, pues obviamente si estás en un indoor con el techo bajito, estás al horno. Esto no se puede hacer. Esto es para indoor con el techo suficientemente alto o para jugar outdoor. Para jugar outdoor va fantástico. Me ha pasado como entrenador intentar buscar esta estrategia para salirnos. Te pongo el ejemplo en Menorca hace un año, jugando con Carolina Navarro y con Mari Carmen Villalba contra Bea y Martita. Nos ganaron creo 6-1, 6-0. Si no fue 6-0, 6-0 fue 6-1, 6-0. Y yo quería parar el partido, frenar el partido, pero el techo era bajísimo. En Menorca el techo era casi inexistente y es que no había manera. Y esto te va a pasar, ¿vale? Pero estás jugando outdoor, con un poquito de viento, el justo, algo de sol o en un indoor suficientemente alto, tú tiras un globo bien pinchado al centro de la pista y ojo, ¿vale? Porque ahí la cosa se complica, se le complica a tu rival. Es más difícil que te pueda enganchar las zonas laterales, la reja. Te va a jugar mucho a pared de fondo y si se equivoca con la velocidad, porque cae muy llovido, la bola rebota y te permite defender, te permite repetir con el globo, te permite meterte a volearle la bandeja, bueno, permite hacer cosas, dificulta el ataque. Entonces es una estrategia muy sencilla que únicamente tiene un problema, que el globo no te quede corto, porque si te queda corto te van a pegar, ¿vale? Pero si eres capaz de tirar un globo suficientemente bueno, que no tiene por qué sobrepasar a los rivales, ¿eh? No te pongas ese objetivo, tira el objetivo de que tu globo vaya alto y la bola caiga al medio de la pista, porque desde el medio de la pista los ángulos se reducen. Todas las pelotas, en su mayoría, por estadística, van a ir sobre la pared de fondo. Segundo y primer cristal de pared de fondo. Y si juegan al medio, fenomenal, porque cada vez que se equivocan, la bola rebota mucho y también te permite generar un contragolpe. Esta estrategia tan tonta te permite hacer pie y de ahí puedes conectar con la estrategia número 1 que te había dejado de, oye, gana la red, manténla y tírale al rincón. Entonces, bueno, yo te digo que la pruebes, que veas cómo te funciona. No te garantizo que vayas a ganar el partido, pero de verdad que te permite, como te decía, tener esa bola extra, una bola más, con la que poder seguir planteando. Llegados a este punto, quiero que sigas estudiando táctica, ¿vale? Aquí te dejo una guía táctica bastante interesante, ¿vale? De muchos capítulos que te van a venir muy bien. Y un curso de defensa, ¿vale? Un curso de defensa aquí, que es el último tema que acabamos de tocar y que estoy seguro de que te va a venir muy bien, porque hablamos de varios temas en relación a esto de cómo defender, cómo tirar globos. Y como siempre, no te pierdas, suscríbete aquí, no te pierdas los vídeos, que sigo sacando vídeos y te van a interesar los próximos días. Cuídate.